Muy buenos días, estimados profesionales especialistas en la investigación clínica. Es para nosotros un gusto que nos acompañen en este webinar conmemorativo del Día del Abogado, que por segundo año consecutivo organiza PEIC en colaboración con Responsabilidad Médica Legal. El Día del Abogado se celebra en México cada 12 de julio, porque el 12 de julio de 1553 se impartió la primera cátedra de Derecho en la entonces Real y Pontificia Universidad de México, que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Hoy queremos reconocer la valiosa contribución de los profesionales del derecho en nuestra sociedad y especialmente en una materia donde de forma conjunta los profesionales de la salud contribuyen de forma significativa al bienestar y la justicia. Este año hemos decidido enfocarnos en un tema de vital importancia, la relevancia de las ciencias sociales en el desarrollo de la investigación clínica, tanto en México como en el mundo. La colaboración entre el derecho, la medicina y las ciencias sociales es crucial para enfrentar los desafíos contemporáneos en la salud pública y garantizar que los avances científicos sean accesibles y equitativos. Durante este panel exploraremos cómo las ciencias sociales proporcionan una comprensión integral de los contextos culturales, económicos y sociales que influyen en la participación en estudios clínicos. Discutiremos cómo esta perspectiva multidisciplinaria puede mejorar la eficacia de las investigaciones, garantizar el respeto a los derechos de los participantes y promover la inclusión y la equidad en el acceso a nuevos tratamientos y medicamentos. Nuestros distinguidos panelistas compartirán sus conocimientos y experiencias sobre cómo la integración de las ciencias sociales en la investigación clínica ha transformado prácticas, informado políticas y, en última instancia, mejorando los resultados de salud para diversas poblaciones. Esperemos que la discusión de hoy enriquezca nuestra comprensión y nos inspiren a seguir trabajando juntos, abogados, médicos y científicos sociales, para construir un futuro más justo y saludable para todos. Sin más preámbulos, demos inicio a nuestro panel. Gracias por su presencia y participación en este significativo evento. Webinar conmemorativo. Día del Abogado. La relevancia de las ciencias sociales en el desarrollo de la investigación clínica en México y el mundo. Ponentes invitados. Orlando Londoño Toro, CEO de Responsabilidad Médica Legal. David Alejandro López Vivaldo, Director de Centros de Investigación Clínica en México. Miriam Isabel Serrano Andrade, Directora General APEI. AC. Preguntas al panel. 1. ¿Cómo pueden las ciencias sociales contribuir a mejorar la comprensión de las barreras culturales y sociales que afectan la participación de diversas poblaciones en estudios clínicos? Muy bien, un gusto, amigos y colegas del gremio de la investigación clínica y del campo de las ciencias sociales. Me parece una pregunta muy pertinente para iniciar este diálogo, este conversatorio al que esperamos se nos une al resto de la audiencia en la última parte de las preguntas y respuestas. Creo que sin duda el hecho de que tengamos ya varios años teniendo el tema de la diversidad en los estudios clínicos como un tema central, ¿no? De discusión y de promoción, podemos identificar claramente cómo las ciencias sociales inciden de manera directa. Es gracias a las ciencias sociales que podemos realizar una investigación distinta, cualitativa, que nos permite entender con una perspectiva mucho más amplia el comportamiento del ser humano, ¿no? Para nadie es desconocido que en ciertas poblaciones hay mucha desconfianza sobre lo que es la investigación clínica. Y no nada más en un ciudadano de a pie. Lo detectamos incluso en profesionales de la salud que ante el desconocimiento o falta de experiencia en la materia no se sienten cómodos invitando a sus pacientes, por ejemplo, en el gremio médico o a nuestros familiares a participar en un estudio clínico. Entonces, es sin duda gracias a disciplinas como la antropología social, la psicología, incluso la política, ¿no? Que se pueden hacer diagnósticos certeros de todas esas creencias
barreras culturales que hasta cierto punto pudieran limitar que la población en general se animara a ser parte de la conducción de estudios clínicos. Entonces, me parece que es gracias a esta intersección y a esta valiosa contribución de expertos en los campos de las ciencias sociales que realmente podemos integrar un diagnóstico claro sobre qué es lo que está faltando, tal vez a nivel difusión, a nivel educación, a nivel comunicación, que permita permear a muchas más capas de la sociedad, no nada más a los colegas del gremio, sino a nuestros propios familiares, a nuestros vecinos, sobre, en primer lugar, la importancia y también sobre todo los códigos, no nada más éticos, sino las regulaciones que existen desde hace mucho tiempo que correctamente implementadas permiten garantizar, ¿no?, la seguridad de los sujetos. Entonces, pues esta sería mi aportación inicial. David. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, una gran felicitación a todos los abogados que existen en nuestro país y en el mundo, encargados y responsables de brindar certeza a las nociones morales que nos permiten coexistir en un mismo espacio, en un mismo entorno. Aquellas personas que le dedican su tiempo y su vida a enaltecer lo que son los valores y el respeto de los mismos para un mejor desarrollo humano. Referente a lo que es la pregunta que se nos realizó, considero que las ciencias sociales indiscutiblemente han tenido un papel protagónico en lo que es el desarrollo de lo que es la investigación en el mundo. Principalmente desde sus orígenes, las ciencias sociales han estado ligadas a los procesos de descubrimiento, de interacción, pero sobre todo a la apreciación de lo que son los elementos que nos permiten convivir y las propias normativas y reglas que ponemos como seres humanos en un lugar en específico. Esto que nosotros denominamos cultura es precisamente el amalgamamiento que permite que las sociedades puedan coexistir en grupos y puedan diferenciarse de otros. Para ello, indiscutiblemente, se han tenido que generar a través de los siglos, milenios, códigos que nos permiten precisamente tener un concentrado de normas para esta coexistencia. De lo contrario, cada quien, si uno hiciera percepción o hiciera uso de su noción moral estándar o básica, es decir, la noción del pensamiento, de lo que nosotros creemos que es y no de lo que podemos hacer y coexistir de manera conjunta, no tendríamos un orden ni un control. Para ello, lo que ha sido fundamental para este desarrollo ha sido la ciencia social y su aportación a futuro, presente y futuro en la investigación y el ensayo clínico va precisamente por este sentido. Indiscutiblemente, en nuestro país, un país tan diverso, multicultural, pluricultural y con enfoque multidisciplinario, tenemos una situación que tiene que ser aprovechada. ¿Por qué? Porque tenemos una población tan diversa que nos permite tener una riqueza en lo que es genotipos, en lo que es sociedades, entornos y cultura para poder desarrollar diferentes ensayos clínicos. Pero todo esto tiene que ser realizado a través del respeto, la integración y la identificación de la cultura de cada una de las zonas y sus códigos morales que ahí aplican. Nosotros podemos tener un gran beneficio en el ensayo clínico siempre y cuando nosotros podamos determinar cuáles son estos elementos y para ello se requieren las ciencias sociales. Para ello se requiere el trabajo antropológico en campo, como se le denomina. Para ello se requiere el trabajo psicológico atrás, estableciendo la forma de acercarse a la población sin vulnerar en ningún momento sus propios derechos y su propio respeto al entorno. Y para ello, indiscutiblemente, se necesita tener el conocimiento jurídico, que es lo que el día de hoy festejamos, para poder establecer lineamientos que en ningún momento vulneren los códigos morales de estas zonas. Entonces, creo que sería la principal aportación de las ciencias sociales. Estimado Orlando, te dejo la palabra. Hola, un saludo para todos y muchas felicidades a los abogados, a los especialistas en derecho sanitario y a todas las personas que trabajamos de una u otra forma en la investigación clínica en seres humanos, donde nos apoyamos en las leyes y en las normativas de nuestro país. La pregunta, como dijo Miriam y David, pues es una pregunta muy interesante, ya que esto abarca la identificación de creencias y valores culturales, análisis de factores socioeconómicos y que analizar estas condiciones socioeconómicas pues son aptas para realizar estudios porque se superan barreras económicas de una forma que promueven la participación más equitativa de estos estudios.
Y desde luego, el tener una comunicación apropiada donde tengamos un lenguaje correcto para poder explicar de qué se tratan los estudios y así mejorar la comprensión y reducir la desconfianza hacia los estudios clínicos que tienen las personas. También la percepción de estos participantes pues se ve muy afectada a veces porque evaluar esas experiencias de ellos nos va ajustando los protocolos de investigación para ser más inclusivos y respetuosos, ¿sí? Desde luego que la formación política de esta normativa pues está apoyada en nuestro país por las leyes y normatividades, ¿sí? Donde la Ley General de Salud, ¿sí? Regula esta investigación, ¿sí? Donde el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación también insiste que incluye disposiciones sobre el consentimiento informado y la necesidad de considerar factores culturales y sociales para llevar a cabo. Y desde luego las normas también, normas como las que establecen los criterios para la ejecución de proyectos de investigación en seres humanos. Definitivamente que la ley está muy relacionada con estos aspectos, ¿sí? Mas, sin embargo, es un trabajo muy importante de las políticas públicas en salud, ¿sí? Que aboquemos a esta progresividad y teniendo en cuenta todas estas cuestiones socioeconómicas, pues vamos a tener realmente un equipo que trabajemos en pro de la salud y que esto nos lleva a qué? A tener una buena gobernanza definitivamente. Y el punto primordial de esto es que hay que tratar de disminuir todos estos factores que afectan, ¿sí? El desarrollo de los estudios en investigación clínica en seres humanos. Desde luego que tenemos mucho por qué trabajar y esa comunicación no debe de ser en determinado momento, digamos que detenida, sino al contrario, tratar de diversificar todos los modelos que se puedan para invitar a toda la sociedad que comparta con nosotros todos los avances que existen en nuestro país. Muchas gracias. 2. ¿Qué ejemplos específicos existen en México donde la integración de las ciencias sociales en la investigación clínica ha llevado a resultados significativos en términos de salud pública? 3. ¿De qué manera las... Pues esta pregunta es muy interesante porque tiene un contexto histórico que no únicamente implica a las nuevas generaciones. Esto tiene un antecedente histórico de siglos en nuestro país y ahí radica su riqueza. En un sentido de hacerlo lo más breve posible, esta explicación, ¿cuál ha sido los ejemplos particulares de la aportación? Cuando se da la conquista, nosotros teníamos ya grupos que tenían un sistema cultural, un sistema moral y religioso previo, pero también tenían un sistema de salud en los cuales ellos determinaban cuáles eran los elementos naturales para poder establecer su propia sanación en el sentido biológico. Cuando llegan los colonizadores, se establecen lineamientos que permiten, a través de un intercambio cultural muy fuerte, el establecer nuevas formas de atención a la salud y se enriquecen de ambas maneras. Ambos mundos se enriquecen para poder establecer apoyos en ese momento a lo que era en la época colonial, a lo que era el avance de la salud en la Nueva España. Posteriormente, en la época ya del México independiente, se retoman avances científicos internacionales, pero es precisamente cuando se da esta situación de consolidación de nación y principios del siglo XX, posterior a una revolución, que se genera un sentido de identidad nacional, y también esto se va a dar en un enfoque muy específico en la salud pública. Es en las décadas de los 30 y 40 que se mandan grupos de antropólogos, de abogados, de sociólogos a comunidades rurales para establecer cuáles eran los elementos principales que debían aportar para la creación de clínicas locales en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posterior a ello, todo nuestro marco epidemiológico ha sido realizado con un contexto social. No ha sido realizado únicamente por una cuestión médica, sino ha sido de una forma multidisciplinaria, enriquecido
y se han establecido los lineamientos con base en diferentes aportaciones de diferentes disciplinas en nuestras normativas de la Ley General de Salud, del reglamento. Y en específico, en materia de investigación, les puedo dar ejemplos muy claros. Todo lo que es la normativa que se genera a partir del año 2000 hasta el año 2024, es decir, nuestra actualidad, ha tenido una implicación social que obviamente es regulada por aquí la importancia, y vuelvo a resaltar, de lo que es la abogacía, de lo que es el ámbito legal, a través de normativas que nos permite identificar que, por ejemplo, en el caso de lo que se realiza como un consentimiento informado, como mencionaba Orlando, pero también en la identificación de situaciones de vulnerabilidad, tiene que estar establecido una situación de respeto a la integridad de los valores de esos lugares, de los individuos, pero lo más importante, están los lineamientos claros y definidos para poder establecer no solo en nociones epidemiológicas, pero incluso en investigaciones sociales a través de una valoración médica, lo que es el lineamiento adecuado para la aportación de las ciencias sociales a esta parte de la investigación. Muy bien, David. La pregunta que tenemos aquí es que si existen en México o cuáles son los puntos de integración de las ciencias sociales en la investigación clínica que ha llevado a resultados significativos en términos de la salud pública. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en investigación clínica desde 1994, donde he visto cómo ha habido una transformación realmente en la investigación clínica en seres humanos en México. Y desde luego que hemos tenido también que adoptar diferentes parámetros, ¿sí? Y en ese tiempo teníamos que conocer todo lo que fundamentaba esto, ¿sí? Mas, sin embargo, también tenemos que analizar cómo ha sido ese desarrollo de la salud en México. ¿Por qué? Porque todos estos pacientes que nos acompañan en estas investigaciones generalmente vienen de instituciones tanto privadas como instituciones del gobierno, ¿sí? Y nos hemos apoyado en los pacientes. Recordemos que la investigación clínica, ¿sí? Si no hay pacientes, pues no podemos tener resultados, ¿sí? Entonces, definitivamente que nos tenemos que apoyar en todo esto. Y vale la pena mencionar algunos programas que se han fundamentado en México y que han sido parte también de la investigación clínica en seres humanos en la parte privada. Desde luego que han habido programas muy fuertes. Creo que el que ha tenido más trascendencia fue el Seguro Popular, donde también se canalizaban por medio de algunos médicos de estos pacientes para venir a trabajar con nosotros en la investigación clínica. Y desde luego que también las leyes, ¿sí? En investigaciones sobre salud también es importante a nivel rural, ¿sí? Porque estos centros se han convertido en un eje primordial para el desarrollo de la salud y la calidad de vida de nuestra población, ¿sí? Que es una población generalmente vulnerable, ¿sí? Entonces, todo esto conlleva a una regulación, ¿sí? ¿De qué? De la Ley General de Salud, del reglamento interno de la Ley de Salud, todos los criterios para la ejecución de proyectos de investigación en seres humanos, ¿sí? También la ley de ciencia y tecnología. Todas estas leyes están preocupadas totalmente y están abocadas a todo esto. Y desde luego no hemos mencionado una parte muy importante, que es el conjunto de principios éticos para la investigación médica en seres humanos que aboca esta parte tan importante como es este tipo de investigación clínica con resultados que han sido beneficiosos y que seguimos demostrando, ¿sí? Y los invito a que continuemos trabajando en esto arduamente. Muchas gracias. Gracias a los dos. Me agrada que han hecho como un recuento, incluso histórico. Gracias, David, por compartirnos eso. Yo quisiera traernos tal vez un poco más a la actualidad, ¿no? ¿Qué ejemplos tangibles tenemos en la investigación clínica de cómo las ciencias sociales inciden en una mayor eficiencia en la conducción de estudios clínicos en nuestro país? Y quiero remontarlos a lo que estábamos viviendo hace 4 años, ¿no? En la pandemia, en donde prácticamente esta desafortunada situación de salud a nivel global
puso a la investigación clínica y puso al desarrollo de nuevos medicamentos e insumos para la salud en el foco de la discusión pública a nivel gobierno, a nivel iniciativa privada, a nivel academia, ¿no? Es bien sabido que históricamente los países en desarrollo tienen un mayor desconocimiento en cuanto a lo que consiste, qué significa, ¿no? Participar en un estudio clínico. Y muchas veces nos hemos centrado más en este discurso. Sin embargo, a mí me gustaría llevar la reflexión a otra arista. En particular, está muy bien documentado, hay diversos artículos al respecto, que es precisamente en regiones como Latinoamérica, donde gracias a este sentido humanista que existe y que debemos reconocer como tal en la relación médico-paciente, lo que permite tener una mejor tasa en primer lugar, de reclutamiento de pacientes, pero también de retención de los mismos. Todos sabemos que cada vez son más los estudios que representan un estudio a muy largo plazo. Ya a excepción de los estudios de fases tempranas, tal vez fases 1 o 2A, son estudios que terminan su proceso en un año, año y medio. La verdad es que todos los tratamientos diseñados a la atención, terapia o prevención o control, ¿no? De enfermedades crónico-degenerativas, ya son seguimientos de por lo menos 5 años, los medimos incluso en lustros. Y a nivel internacional, los países de primer mundo suelen experimentar las mayores tasas de pérdida de seguimiento, pérdidas sensibles en la retención de los sujetos visto de esta manera a largo plazo. Es justo en sociedades como la nuestra en donde, insisto, hay un foco muy importante en esta relación entre el médico, en este caso investigador, con el paciente o sujeto de investigación, lo que permite desarrollar una relación de confianza. En sociología es muy bien conocido que para poder cambiar paradigmas que ya están muy arraigados dentro de una comunidad o sociedad, es importante identificar liderazgos que permitan al paso del tiempo ir transformando a base de información, de educación permanente, de interacción continua, estas falsas percepciones que posiblemente se puedan tener. Entonces, gracias a la pandemia, nosotros pudimos tener una mayor difusión, el poder compartir exactamente a lo que nos dedicamos y el valor de lo que hacemos día a día. Entonces, no perdamos de vista que esta orientación humanista que los propios profesionales de la salud debieran tener y que muchas veces en las propias currículas, ¿no? De los profesionales de la salud es un gran ausente, puede significar una enorme diferencia para el éxito de un proyecto de investigación. Después de la pandemia, creo que ya muchos mexicanos conocen exactamente la importancia de participar en estos estudios clínicos fases 2, 3 y que queden atrás esos mitos de tratar a las personas, ¿no? Como ratas de laboratorio, el no tener ninguna certeza de lo que va a pasar, como si esto en sí mismo significara algo negativo, o incluso negarlo para tratar de acercar a la población este tipo de investigaciones. Entonces creo que tenemos ejemplos muy evidentes de lo que ha sido una estrategia de comunicación después de un diagnóstico claro de cuáles son, como preguntábamos en la sección anterior, las barreras propias, ¿no? De nuestra población para participar abiertamente en estudios clínicos y luego incidir en mensajes claros a través de líderes naturales como son nuestros médicos, futuros o actuales investigadores y que podamos ir de a poco transformando esta percepción que se puede tener, tal vez en algunos sentidos todavía errada, de lo que significa participar en investigación clínica. Sin duda, también apoyo el comentario de Orlando en el sentido de que las ciencias sociales nos permiten hacer un diagnóstico que nos permite construir políticas de salud que claramente se adecúen a nuestra realidad social. Ahora que está tan de moda el tema de la convergencia regulatoria, de la armonización, el hacernos sordos o ciegos a que nuestra realidad en términos de salud pública es muy distinta a países como Estados Unidos, Canadá, Europa, y querer adaptar simplemente estos lineamientos o guías sin ser conscientes de lo que eso significa, partiendo del lugar en donde estamos como sociedad, sería un grave error. Entonces también me parece que esta contribución y colaboración entre profesionales de la salud con profesionales de las áreas
áreas sociales permitirán de a poco ir moldeando un entorno legislativo, jurídico, regulatorio flexible, sí, por supuesto, que se adecúe a las grandes ligas, a un mundo global en donde coexistimos desde hace ya varias décadas, pero sin dejar claro exactamente cuál es nuestra realidad y que seguramente seguirá siendo por algunos años más. Muchas gracias. 3. ¿De qué manera las regulaciones y normativas éticas en México y a nivel internacional pueden beneficiarse de una mayor incorporación de perspectivas de las ciencias sociales en la investigación clínica? Muy bien, las regulaciones y normativas éticas en México y a nivel internacional pueden beneficiarse de una mayor incorporación de perspectivas de las ciencias sociales en la investigación clínica si tenemos en cuenta que debe haber una comprensión de contextos culturales y sociales. ¿Cómo se beneficia esto? Pues con regulaciones más sensibles y adecuadas y aplicadas a diversas poblaciones y promoviendo la justicia y la equidad. Que tengamos protocolos éticos más inclusivos, ¿sí? Que aseguren la inclusión y la protección de grupos vulnerables, mejorando la representatividad de los estudios, ¿sí? Que estos estudios realmente tengan un fortalecimiento en un documento que refleja la autonomía de las personas, como es el consentimiento informado, ¿sí? Este garantiza que los participantes comprendan plenamente los riesgos y beneficios, respetando no solamente la autonomía, sino la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, ¿sí? Y haciendo también una evaluación continua de todas estas normativas que permiten ajustes en tiempo real para mantener una efectividad y una relevancia de estas regulaciones. Asimismo, debe comprender una transparencia y una confianza pública, que se fomente la transparencia y aumente la confianza en la investigación y regulaciones, mejorando esta participación. ¿Sí? Definitivamente que de este punto nos apoyamos, como mencionamos anteriormente, en la Ley General de Salud, que tiene un marco regulatorio principal para la salud en México, abarcando lo que es la investigación en salud. Y el mismo reglamento también, y así como la norma oficial mexicana, la NOM 012, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Es un dato muy importante que tenemos que apoyarnos siempre. También tenemos que investigar sobre la ley de ciencia y tecnología, ¿sí? Así como la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, que es una parte también fundamental en la investigación clínica. Y desde luego apoyarnos en la declaración de Helsinki adoptada por México, donde estos principios éticos pues deben de ser llevados a cabo y que promuevan la protección de los derechos y el bienestar de los pacientes. Entonces, estas leyes y normatividades en México proporcionan un marco que fomenta la incorporación de perspectivas de las ciencias sociales en la investigación clínica, tema que hoy nos hace muchos interrogantes y espero que quedemos con muchos interrogantes, de lo cual es crucial para mejorar la regulación y las normativas éticas, asegurando que sean inclusivas, sensibles, respetuosas y de una diversidad cultural y social. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Muy bien, tú ya nos situaste en el marco regulatorio vigente. Y yo en la pregunta anterior ya había tal vez encauzado esta última pregunta en el sentido de el gran trabajo que como país tenemos enfrente de nosotros para honrar la membresía que tenemos a través de COFEPRIS al Consejo Internacional de Armonización. Seguramente todos están al tanto que pues en noviembre cumplimos 3 años de haber sido incorporados y que esta membresía lo que significa es un compromiso de progresivamente ir integrando al marco regulatorio mexicano los estándares internacionales plasmados en las distintas guías ICH. Actualmente tenemos más de 100 y quiero reflexionar en que llevamos prácticamente 3 años tratando de alinearnos a la guía ICH 6.
Seguramente antes de que termine este año veremos publicado una norma oficial mexicana en materia de buenas prácticas clínicas y esto pues ha sido solamente la punta del iceberg, ¿no? Piensen que nos faltan otras 90 y tanto guías por implementar en nuestro marco regulatorio y que este es el verdadero reto en el que tendríamos que estar trabajando todos, profesionales de la salud y en este caso los profesionales del derecho, quienes participan activamente no solamente en la preparación de normas oficiales mexicanas, sino en iniciativas que permitirán flexibilizar nuestro marco regulatorio vigente, empezando posiblemente por nuestro propio reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Sin duda, insisto, no podemos aspirar a ser simplemente un copy-paste, ¿no? Y crear normas oficiales mexicanas que el mayor esfuerzo sea simplemente hacer una traducción. Gracias a esta colaboración multidisciplinaria con abogados, con sociólogos, con psicólogos, con trabajadores sociales, podremos asegurarnos que vamos de a poco desarrollando un marco jurídico robusto, flexible, que nos permite actuar no solamente con lo que hoy sabemos que viene en materia de desarrollo o innovación, sino lo que está por venir. No podemos seguir anclados a un marco jurídico rígido que plasma un proceso de desarrollo y de innovación incompatible con lo que sucede desde hace más de 30 años. También es fundamental buscar una colaboración entre la academia, el gobierno y el sector productivo, porque va a ser finalmente la conjunción de estos tres grandes sectores lo que permita asegurar que el marco vigente en nuestro país jurídico que nos permite no solamente la conducción de estudios clínicos, sino la innovación en sí misma, esté a la altura y nos permita participar activamente en un número mucho mayor de estudios clínicos. Y no solamente aquellos que nos traiga la industria farmacéutica transnacional o el sector de los dispositivos médicos, sino también los desarrollos propios. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Orlando, muchísimas gracias, Miriam. Efectivamente, la cuestión de cuál ha sido y cuál será la aportación y de qué forma pueden beneficiarse, pueden beneficiarse los ensayos clínicos a través de la investigación de las ciencias sociales en su aplicación, no es solamente qué pueden tener a futuro, sino qué han tenido. Gran parte de los beneficios que ha tenido la investigación clínica en el mundo ha sido desarrollada precisamente con base en la aplicación de generación de políticas públicas. La generación de política pública, que podría considerarse la principal aportación que realizan las ciencias sociales, es precisamente el crear normatividades, el crear leyes, el crear regulaciones adecuadas a lo que es un entorno social específico. Y esto indiscutiblemente fortalece y robustece lo que es la aplicación de cualquier conocimiento. En este caso en particular, lo que es el conocimiento médico aplicado, que se refleja en lo que es la investigación clínica. Y no solamente en ese aspecto, sino como bien lo menciona Miriam, esto nos debe abrir el panorama a que no repliquemos, sino que nosotros tenemos grandes especialistas, grandes trabajadores de lo que son los temas sociales y que ellos generen políticas públicas que sean aplicables y sean adecuadas y sobre todo que sean respetuosas del entorno, que sean respetuosas de las situaciones de vulnerabilidad que se tienen en nuestro país. Incluso para lo que es la generación de un consentimiento informado, para lo que es la generación de cualquier escritura de un ensayo clínico, tienen que considerarse lo que es las situaciones de vulnerabilidad de los pacientes. Y esto está establecido en lo que es nuestra normativa, en lo que es nuestra regulación. Indiscutiblemente, no solamente ha sido un enfoque propio de las ciencias sociales el generar este acercamiento al otro, este acercamiento al ser humano, sino indiscutiblemente las ciencias biológicas a partir de la medicina, ellos han sido los artífices de establecer puntos de acuerdo, puntos de concordancia. Ahí es donde se realza y se reafirma la importancia de la bioética, donde se realza y se reafirma la importancia de la ética en la investigación. Al final de cuentas, este puente que se ha generado a través de este conocimiento es lo que nos permite y es una gran aportación también que dan las ciencias sociales, las ciencias médicas, a la noción de multidisciplinariedad, a la noción del trabajo conjunto, el vernos no como alguien diferente, sino con alguien que aporta para generar algo mucho mejor. Probablemente algo que no se conoce es que en México el primer congreso internacional que existió en el mundo
Fue traído a México en 1994 por el doctor Manuel Velasco Suárez, el primer Congreso Internacional de Bioética. Y él precisamente no solamente se quedó en la cuestión médica, él se capacitó, se tituló como abogado, como antropólogo social, y ya no le dio la vida, pero estaba a punto también de tener un doctorado en lo que eran nociones de químico-farmacobiólogas. Entonces, este ser, esta persona que nos dio tanto, generó precisamente la noción del entendimiento de la política pública para resaltar la importancia que tiene la multidisciplinariedad en las áreas biológicas. Él mencionaba, por ejemplo, que la bioética no es la ética de la vida, sino del estudio y la reflexión sistemática de la conducta hacia la vida, la salud y los derechos humanos, que son parte fundamental del entendimiento moral de lo que es la normativa a nivel global, a la luz de los avances en las ciencias biológicas y las necesarias reflexiones filosóficas de la ética. Los avances que nos vienen son muy grandes, tienen que estar perfectamente regulados y es ahí donde las ciencias sociales, a través de sus actores, principalmente de los seres humanos en nuestras diferentes formas de pensamiento, deben de estar activos para poder seguir teniendo una coexistencia en paz y en un desarrollo integral del ser humano. No omito en señalar que una parte fundamental y trascendental son estas personas que hoy festejamos, estos abogados y abogadas que existen en el mundo, a los cuales externo mi agradecimiento, mi reconocimiento y sobre todo mi labor como científico social, el compromiso de colaborar continuamente con ustedes para hacer no solamente este México mejor, sino un mundo mejor. Con eso concluiría mi participación. Muchas gracias a los dos. Y pues ahora quisiéramos abrir esto a un foro público, escuchar preguntas, comentarios sobre cómo la interacción ciencias sociales, ciencias de la salud es precisamente un área de convergencia para lo que nos dedicamos, la investigación clínica. Están tímidos. Orlando, David, yo quisiera tal vez un poco de la manga sacarme una pregunta para ver si calentamos motores. Y es entender esta convergencia entre el bioderecho y la bioética. Creo que es justamente esta área de intersección en donde la investigación clínica farmacéutica tiene un trabajo muy intenso que hacer y donde podemos contribuir a ambos sectores. ¿Qué podrían comentar? Mucha gente incluso escucha mucho hablar de bioética, pero no tiene claro qué es el bioderecho, qué cosas tienen en común, qué los diferencian, por qué es importante desarrollar este tipo de competencias técnicas en todos los que nos dedicamos a la investigación en seres humanos. Muy bien, si me permite, me gustaría dar una aportación. Eh, Definitivamente que el bioderecho nos ha acompañado de muy poco tiempo, sí. Hablar de la ética, la ciencia y la jurisprudencia, pues lo que nos está haciendo es abocarnos a estudiar más y a abocarnos al conocimiento. La ética por sí sola difícilmente resuelve, mas sin embargo, acompañado de la ciencia y la jurisprudencia, ya tenemos un arma importante y aplicarla en la investigación clínica es fundamental. Necesitamos muchos médicos, abogados, especialistas en derecho sanitario, que tengan conocimiento del bioderecho. Y la ética por sí sola, ya con este equipo de personas, pues definitivamente que nos va a aportar una herramienta que nos va a dar resultados muy positivos, tan positivos que podemos hacer cambios en las políticas públicas aplicadas a la salud y aumentar esa progresividad que tenemos reducida desde hace varias décadas en la investigación clínica en México. Y sí, y desde luego, si tenemos eso desde un punto de vista ya de conformidad, pues nuestra gobernanza va a ser plena, ¿sí? Y podremos tener unos desarrollos sociales bastante significativos en el ámbito de la salud, sin que exista tantos interrogantes y tantas turbidez en el desarrollo de todas estas aplicaciones de las leyes, ¿sí? Desafortunadamente también tenemos que entender que ahí necesitamos gente con una formación adecuada que llegue a legislar y a cambiar muchas de estas leyes y normas que son realmente de 3, 4 décadas atrás
y que no representa lo que necesitamos en la actualidad. Y hacemos un llamado también a nuestros órganos regulatorios, ¿cómo no? A la Conbioética, a la COFEPRIS. Por favor, luchemos por nuestro país, no luchemos en contra de lo que representa la salud. Muchas gracias. Es realmente interesante tu pregunta. Se me hace muy enriquecedora en el sentido de precisamente ver en dónde se encuentra esta delgada línea del entendimiento de lo que es el bioderecho, de lo que es la bioética. Desde mi perspectiva, con base lo que he vivido y he estudiado, el bioderecho lo siento como una práctica mucho más aplicativa, mucho más cercana al quehacer cotidiano, al día a día. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el derecho proviene de lo que es una noción moral. Es decir, es una noción moral de tercer nivel en la cual un grupo determinado establece criterios morales para poderlo seguir, para poder actuar, para poder interactuar, y que se encuentra en un sentido propio de la interacción entre los seres humanos. Obviamente necesitamos especialistas que pueden ser los interlocutores en la voz que lleva la población, lo que se denomina en ética la población de pie, a lo que es precisamente la generación y la creación de política pública. No es que la bioética no pueda hacerlo, no sea parte de esto. La bioética, por supuesto, que es parte de esto a través de su rama que va enfocado al ensayo clínico, por ejemplo, que es la ética en investigación. Sin embargo, está en un nivel superior en el cual es el desarrollo y el estudio de la misma. Es decir, la bioética como tal genera las condiciones, los parámetros mínimos de interacción en todo el mundo para que a partir de ella, del entendimiento de esta información, precisamente podamos aterrizar en lo que es las nociones como el bioderecho o lo que es la ética en investigación. Indiscutiblemente, por ejemplo, lo que tú mencionabas actualmente, la generación de la armonización de las buenas prácticas clínicas en México, tiene que llevar una carga importante, no solamente de nociones éticas globales, porque también podríamos caer en este juego de que todo sea global y que no tengamos esta situación de diferenciación del entorno del ser humano en su desarrollo particular, en su desarrollo cultural. Ahí es donde entra el bioderecho. Ahí es donde entra el abogado que ha estado en campo, el abogado que conoce la noción de entorno, pero que también conoce la norma y ve cuáles son los límites aplicativos para lo que es el desarrollo de esta política pública aplicada en nuestro país. Indiscutiblemente, aquí es donde viene el enriquecimiento de lo que es la política pública. Tiene que ser asesorados por trabajadores sociales, por antropólogos, por psicólogos, por químicos farmacobiólogos, incluso personas de las áreas de las ciencias exactas tienen que estar ya ligadas. Ya dejamos atrás el mundo en el cual diferenciamos las disciplinas. Somos todos áreas de especificación en pro de generar un nuevo impulso a lo que es el desarrollo del ser humano. Estamos hablando acá, y si se dieron cuenta nuestros queridos participantes en esta charla, que se implementó el uso de un avatar. Probablemente es la capa más superficial que puede existir de la inteligencia artificial, pero atrás de ella viene el trabajo de muchísimos ingenieros que están desarrollando nuevos elementos que conocemos como inteligencia artificial, que realmente la aplicación, ahora sí que la profundidad, el deep del conocimiento de la inteligencia artificial está en el aprovechamiento de la base de datos, del conocimiento, es decir, la interacción de metadatos en fracciones de segundo que permitan a un ser artificial generar un raciocinio a ese dato y ese dato poderlo aplicar a un conocimiento en beneficio del ser humano. Bueno, todo esto tiene que llevar una regulación. Ahí entra el bioderecho, ahí entran los límites que vamos a generar cada uno como sociedad y a un nivel más arriba está la bioética, que a nivel global, entonces sí, ¿qué vamos a hacer con estas nuevas herramientas que ya las tenemos en el día a día? Muchas gracias a los dos. ¿Alguien de la audiencia tendrá alguna pregunta o comentario? Yo creo, viendo el perfil de nuestros asistentes el día de hoy, veo a muchos colegas de las CROs, de la industria farmacéutica, que posiblemente trabajen más desde una cancha operativa, ¿no? En las áreas de monitoreo clínico, en los equipos regulatorios, en la parte tal vez de gestión documental. Entonces, creo que también vale la pena comentar, escuchar lo que puedan aportar Orlando, David, sobre ¿cómo acercamos? O sea, ¿por qué existe este mito de que las ciencias sociales y las actividades de un abogado, incluso un especialista en derecho sanitario, corresponden exclusivamente a las autoridades, ¿no? A las que crean leyes, reglamentos, normas, o tal vez
en el mejor de los casos creemos que competen exclusivamente estos expertos que trabajan en los comités de ética, ¿no? Tanto la parte de derecho como la parte de bioética. Pero a mí me gustaría reflexionar también por qué esto no es privativo, ni de las autoridades, ni de los comités que están supervisando la propia ejecución de los estudios clínicos. ¿Cómo es que estas ramas también tendrían que ser relevantes y todos los que trabajemos dentro de un equipo operativo en este tipo de empresas prestadoras de servicio es relevante que también conozcamos, que nos adentremos? ¿Quién empieza? Si gustas, ahora tomo la Partimos. palabra en el sentido de que efectivamente hemos hecho que estos conceptos parecieran a veces que están enfocados a ciertas élites intelectuales, a ciertas áreas específicas de conocimiento. De hecho, mucho tiempo ha estado establecido que el juez, el abogado, parecieran seres, al igual que el médico, que están en otro nivel diferente a los que somos de a pie, ¿no? A las personas que estamos en el día a día del trabajo cotidiano, pero realmente no, a todos nos atañe, a todos nos llega y todos aplicamos en algún momento estos conocimientos. Las personas que se encuentran ahorita en nuestro auditorio, que pertenecen a la industria farmacéutica, que están en el día a día haciendo monitoreos clínicos, están haciendo proyectos para generar, los gerentes que están haciendo nuevos protocolos de ensayos clínicos, aquellos que supervisan, todos los días se enfrentan a lo que son cuestiones regulatorias, a cuestiones normativas, es decir, están empapados ellos sin querer o sin saberlo en la parte más aplicativa de lo que es el derecho, en la parte más aplicativa de lo que es la norma. Sin embargo, ahí viene la riqueza de lo que es la norma, ahí viene la riqueza de lo que es la aplicación del derecho. El derecho no es limitativo únicamente a lo que dice un escrito, sino es precisamente la forma en que cada ser humano, cada uno de ellos, lo puede aplicar. Cuando llega a un entorno en el cual existe una situación de aplicación en un protocolo específico donde existen temas muy sensibles, él tiene también que sacar su lado humano, su lado más sensible y poder establecer cómo va a aplicar este conocimiento que tiene a través de la formación que le han dado de la norma, de la ley, y cómo se está aplicando en este centro de investigación, por ejemplo, y de qué forma puede hacer que sea mucho más amigable incluso la propia norma en el sentido de que no afecte en un sentido de vulnerabilidad a lo que son los participantes en el ensayo clínico, es decir, a los pacientes. Ahí está su trabajo, ahí está la aplicación del derecho. Por supuesto que son parte de este juego. En la parte de la noción más filosófica, más reflexiva, que es la parte de la bioética, por eso existe la ética en investigación. Las personas, los monitores que están en la parte de los ensayos, si tienen un conocimiento de la normativa, tienen un conocimiento de la ética y la forma en que pueden llevarla a cabo, indiscutiblemente se les va a facilitar mucho más su trabajo y no solamente eso, van a encontrar el sentido humano del mismo, que no se mecanice esta situación de realizar lo que es, por ejemplo, el monitoreo clínico, sino que se le dé el sentido de aplicación y lo que nos diferencia de la inteligencia artificial. Precisamente, si tienen el temor de que la inteligencia artificial algún día haga este trabajo, por ejemplo, de monitor clínico, que se le establezca una serie de códigos, que haga una reflexión, la inteligencia, es decir, el avatar, el robot, de estos códigos, que haga un análisis de los mismos y haga una valoración de la información que se le entrega, créanme que esto no va a poderse dar simple y sencillamente porque la parte humana, que es la parte que nos acerca a la moral y a la ética, es decir, al derecho y a la bioética, es la que hace la reflexión, es la que hace la pausa y dice, no, porque acá esta persona en su historia médica está estableciendo que tuvo un problema familiar que le generó tal y tal y tal y tal. Ahí está el sentido humano. Ahí es lo que nos sigue diferenciando y esa es la parte que los monitores tienen que sentirse que este también es su día, porque son parte de ello, son parte también de lo que es el derecho. A lo mejor no en aulas, no en academia, pero sí en la práctica diaria. Muy bien, definitivamente que el ver la cantidad de personas que seguramente conocemos algunos que trabajan en investigación clínica desde hace décadas, ¿sí? Y que están en un punto donde no se dan cuenta a veces de su expertise y es lo que necesitamos, que den el paso, ¿sí? Necesitamos que más personas lleguen a estudiar leyes, a aplicar las leyes en la investigación clínica. Es una parte fundamental. Ahora, otro punto que ha dicho David es la inteligencia artificial. Es una herramienta muy importante y va a ser tan importante como en 1992 cuando salió Internet, que la gente, pues muchos se quedaron en ese interrogante que qué será, cómo se maneja y todo. Y se habla de un analfabetismo de ese tipo.
Eso mismo llegará a suceder con la inteligencia artificial. Es una herramienta, no va a representar ese peligro que la gente morbosamente a veces lo comenta. Es muy fácil de crear y ayudarse con la inteligencia artificial, pero hay que también instruirse de cómo se maneja, cómo se aplica. Y en la salud tiene una parte tan importante como el derecho. Yo los invito a que realmente trabajemos no solamente en un expediente, ¿no? Más allá de ver lo que podemos nosotros aplicar con nuestra experiencia. Estoy seguro que aquí hay gente de muchos años en esto, ¿sí? Y que somos un gremio hasta, lo considero muy pequeño realmente. Todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos, pero hay gente que necesita tal vez un poquito o dar un poquito más, ¿sí? ¿Para qué? Para que tengamos esas buenas políticas públicas, ¿sí? Y que tengamos gentes que realmente aporten, ¿sí? Porque si nosotros no hacemos nada, el que nos pongan a regular, que tal vez tampoco sepa mucho, pues vamos a tener que, el que esté en el mando es el que tiene la posibilidad de hacer cosas, pero para llegar ahí tenemos que prepararnos. Ese es el problema, ¿sí? Aún más, los que pertenecemos a comités de ética en investigación, tenemos la obligación de hacer esos seguimientos continuos a la investigación clínica y de aportar, ¿sí? Y de estar conscientes de que hay una regularización tanto en nuestro país como internacional y que necesitamos ir a esas velocidades, ¿sí? Porque nos estamos quedando atrás, definitivamente, ¿sí? Y necesitamos que cada uno de nosotros aportemos con nuestra experiencia y que tengamos la posibilidad de seguir reuniéndonos para valorar todos estos cambios que necesitamos darlos nosotros con nuestro trabajo y dedicación diaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos. Llegó una pregunta que además creo que nos puede servir muy bien para concluir en estos 5 minutos que nos quedan del foro. ¿Qué retos y oportunidades podemos esperar como país en los próximos años? Bueno, estamos atravesando una etapa oscura, definitivamente, ¿sí? Porque nosotros deberíamos de estar como hace 25 años cuando empezamos en esto, con un inicio que se vio ralentizado en los últimos 6 o 7 años, o quizás 10 años, ¿sí? Por unas políticas públicas mal aplicadas, ¿sí? Y lo que necesitamos es que tengamos realmente la concientización de que esto va a tener que modificarse y que nuestros órganos regulatorios nos entiendan la capacidad de trabajo de nosotros, ¿sí? Eso es muy importante. Nuestra capacidad, no solamente preocuparse por lo económico, creo que ahí tienen un problema muy grande, ¿sí? Esto no es de economía, esto es de progresividad de la salud de las personas, ¿sí? De la posibilidad de tener una mejor calidad de vida para las personas, ¿sí? Entonces, la investigación clínica representa en el mundo, en los PIB de cada país, una parte muy importante. Y los gobiernos se ponen celosos de estos porcentajes y lo que en mi punto de vista veo que pasa es que quieren minimizar los esfuerzos que hacemos no solo en la industria privada, también en algunos gremios de instituciones del gobierno donde se ven afectados por falta de apoyo, por ese sube y baja de apoyos económicos y apoyos fundamentales para llegar a tener unos objetivos muy claros. Muchas gracias. Gracias a ti, Orlando. David, Pues retos creo que hay bastantes. Creo que efectivamente estamos en un momento coyuntural, no solamente como sociedad, sino también, me refiero a sociedad a nivel global, sino como país. Pero creo que esto precisamente nos puede dar el impulso para generar también acciones que nos permitan crecer dentro de lo que es no solamente el desarrollo como industria farmacéutica, como generadores de ensayos clínicos, como oportunidades para los pacientes, sino también como seres humanos.
Efectivamente, retos hay bastantes. Tenemos actualmente una transición hacia un modelo que pareciera que, en vez de unirnos, pareciera que las herramientas de tecnología de la información, en vez de acercarnos, se están dividiendo a nivel global y también a nivel local. Y esto genera descontentos, desconfianzas y, por supuesto, también una falta de visión de la gente que emprende, la gente que impulsa lo que es el desarrollo a través del factor monetario, de una inversión en México en el área de ensayo. Nosotros por primera vez en muchos años caímos como un receptor de inversión de ensayo clínico a industria farmacéutica a nivel global, y pasamos, si no mal recuerdo, de estar en el top 20 a estar ya ahora, me parece que entre los 40 países que más atraen inversión de ensayo clínico. Pero también esto ha sido parte culpa de nosotros que caímos en una zona de confort. Durante muchísimos años, muchísimos, nos dejamos guiar, por ejemplo, cito, porque es un caso que conocen las personas que nos acompañan el día de hoy, nos dejamos guiar por las buenas prácticas clínicas. Y llegaba un monitor o llegaba un gerente, o tú te presentabas ante cualquier industria farmacéutica y te decía, es que las buenas prácticas clínicas dicen esto, esto, esto. No nos preocupamos, estábamos contentos y nunca generamos nuestra propia, precisamente lo que tratamos en este panel, ¿no? Nuestra propia normativa, nuestro propio sentir, nuestra propia generación de leyes, de formas de tratar estos temas a nivel personal. Apenas estamos haciendo un trabajo de armonización. Realmente nosotros podemos hablar que somos un país muy, muy incipiente en la generación de políticas públicas hacia el ensayo, hacia el ensayo clínico, hacia la bioética. Tenemos desde el 2000 a esta actualidad, por eso recalco mucho esta fecha, porque realmente somos un país que tiene 20 años generando herramientas para COFEPRIS, herramientas para la noción de ética en investigación, cuando en el mundo llevan 30, 40 años haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Incluso mucho más. Entonces, retos, pues sí, vamos a enfrentarnos continuamente a una disminución de lo que es la inversión. Tenemos que hacerla atractiva, esa es nuestra área de oportunidad. Que México vean que somos un país que tiene personal capacitado, que tiene personal formado para poder correr ensayos clínicos de una manera ética, de una manera aplicable a un beneficio social de la humanidad, que no estamos generando diferencias, al contrario, estamos generando acercamientos, que la tecnología nos está permitiendo acercarnos más como seres humanos. Retos tenemos que precisamente, de ahí la importancia de este día y de las personas que lo festejan este día, generar políticas públicas que nos permitan estar en armonía también y en contexto con la situación global. Tenemos actualmente países como la Unión Europea que ya está publicando sus primeros trabajos enfocados a inteligencia artificial y sus límites éticos y legales, y en México todavía no entramos a la discusión. Muy bien. Entonces, ¿estamos atrasados en este punto? Sí. Podemos generar algo a futuro que sea mucho más atractivo. Tenemos que ponernos las pilas también nosotros a trabajar y ahí sacar estas áreas de oportunidad para beneficio Muchas de la gracias. población mexicana. Creo que por Muchas ahí hay una gracias, pregunta. David. Seguro. Pues hemos llegado al fin. Yo simplemente para cerrar agradezco la compañía de estos dos grandes profesionales, colegas y amigos, Orlando Londoño, de Responsabilidad Médica Legal, y David López Vivaldo. Creo que mi mensaje final es simplemente hacernos corresponsables, ¿no? Tenemos ante nosotros una oportunidad enorme de perpetuar las cosas como han estado o de impulsar un cambio. Creo que solamente quejándonos o solamente señalando lo que no está bien, no contribuimos, seguimos siendo parte del problema. Entonces, pues gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión. Cuídense mucho, nos seguimos en redes sociales. Feliz día, Orlando. Muchas gracias. Feliz día, Miriam. Gracias, David. Un gusto compartir con ustedes. Un honor. Gracias. Muchas gracias a todos y muy feliz día a todos los abogados y abogadas de este país y del mundo. Ujú. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.